Muy buenos días, queridos compañeros, querida profesora. Estamos acá en presencia del señor Hugo Eduardo Penagos, el padre de Hugo Penagos, nuestro compañero de clase. Él nos va a exponer cuál fue su aventura, cuál fue su experiencia intercultural. Entonces, procederé a darle la palabra a él. Sí, muchas gracias. Es un placer poder participar. Sí, en junio de 1992 salimos a cumplir una misión de paz con las Naciones Unidas en Camboya. ¿Sabes? Fuimos seleccionados 40 para viajar. Aquí viajamos, salimos del aeropuerto del Dorado a Bogotá, Caracas, Londres, Bangkok. En la estadía en Londres tuvimos la oportunidad de dar un tour por la ciudad porque allá el hijo del coronel que estaba como agregado de policía en Londres, el coronel mandó al hijo al aeropuerto para que nos guiara para hacer un tour por Londres, porque llegamos a las 3 de la tarde, la hora de allá, y a las 11 de la noche salía el vuelo para Bangkok. Entonces en ese tiempo dimos un tour por la ciudad, subimos al metro, llegamos a Trafalgar Square, por las casas del Parlamento, el puente sobre el río Támesis. Estuvimos en Piccadilly Circus y estábamos muy amañados cuando nos dijeron que ya eran las 9 de la noche y ya no son las 9 de la noche, a esa hora todavía se ve como cuando aquí son las 6 de la tarde. Entonces nosotros no creíamos que fuera tan tarde, pero nos dijeron que ya teníamos que irnos para el aeropuerto nuevamente. Y llegamos al aeropuerto, ahí embarcamos en otro avión de la British Airways, el mismo que nos llevó desde Bogotá hasta Londres. Allá otro avión de la misma empresa, embarcamos y fueron 16 horas en el aire desde Londres hasta Bangkok. Cuando salimos de Londres eran las 11 de la noche, llegamos a Bangkok, allá en Bangkok eran las 5 de la tarde. Y bueno, como experiencia del vuelo, como les decía aquí a ellos, en el avión por ejemplo, el vuelo de aquí a Londres, no había problema porque las azafatas, ellas hablaban inglés y hablaban español. Uno no tenía problema porque si no entendían inglés, entonces en español ellas le resolvían los inconvenientes. El problema del vuelo fue, por ejemplo, al abordar el avión que iba de Londres a Bangkok, porque en el avión hablaban inglés y tailandés. Entonces ya el español desaparece y ahí es donde uno piensa que como que se metió en una aventura demasiado grande. Y uno piensa yo por ejemplo pensaba, ¿será que sí puedo defenderme? ¿Qué voy a hacer cuando me hablen en inglés pero yo no entienda nada? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, afortunadamente durante toda la trayectoria no hubo mayores inconvenientes. Y bueno, pues la llegada cuando llegamos a Bangkok, en el aeropuerto nos estaba esperando un bus que nos recogió de ahí del aeropuerto hasta el Hotel Taipan allá en Bangkok. Es un hotel muy bonito, un hotel de 5 estrellas, lástima que solo era por una noche porque ahí comimos, dormimos y al otro día temprano nos levantamos porque teníamos que coger el avión a las 8 de la mañana de Bangkok a Phnom Penh, que Phnom Penh es la capital de Camboya. Y sí, llegamos al aeropuerto y salimos hacia Phnom Penh. Ese es un vuelo de 1 hora, es algo parecido como de aquí a Caracas. Y un vuelo de 1 hora, ya llegamos, eran como las 11 de la mañana allá en Phnom Penh.
Era un calor impresionante, como de unos 38 grados de temperatura. Y allá nos recibieron unos generales de las Naciones Unidas, nos dieron la bienvenida. O sea, nos formaron allá y nos saludaron. Welcome to this mission, nos dijeron. Y empezaron a hablarnos ahí. Una semana permanecimos en Phnom Penh. Mientras nos distribuyeron, éramos 40 y dejaron 10 en Phnom Penh. A mí me tocó en la provincia de Siem Reap con otros 10 compañeros y 10 para Battambang y los otros 10 me parece que fue para Sihanoukville. Y permanecimos una semana ahí mientras nos aplicaron unas vacunas, nos abrieron una cuenta en el Banco Comercial de Camboya donde nos consignarían el sueldo mensualmente. Y después nos dieron unas camionetas Hilux en las que nos fuimos. Nos dijeron, bueno, les tocó en Siem Reap, por ahí es la vía para Siem Reap. Y pues sin conocer por allá un trayecto que normalmente dura como unas 8 horas de ahí de Phnom Penh a Siem Reap, nos gastamos 3 días porque como no conocíamos y preguntándole a las personas por allá que por dónde era la vía, pero el problema era el idioma, porque el idioma ya es el Khmer y no entienden mucho inglés, pero aunque sí entienden mucho más que aquí en Colombia, por decir, aquí se habla menos inglés que lo que ellos hablan allá, por las guerras que han tenido, por tanta incursión extranjera que ha habido, como es tan cerquita Vietnam, y la guerra en Vietnam, eso dejó también consecuencias en Camboya. Entonces, allá hablan más inglés que aquí. Eso de todas formas en el campo uno le pregunta, uno ve a un campesino y le pregunta y ellos le indicaban a uno, sigan por ahí. Y cuéntenos cómo fue la interacción con esas personas. ¿Cómo respondieron? ¿Cómo reaccionaron ellos? Pues ellos allá nos atendieron bien. O sea, llegar allá, pues uno lleva como el sello de las Naciones Unidas. Que a todos nos llamaban, que Mister, nos decían a todos que todos según ellos éramos como americanos o europeos. Y yo, por ejemplo, era Mister Hugo. Y así pues y todo eso sí, afortunadamente los requerimientos que uno hiciera, ellos fueron muy buenos, muy amables, muy serviciales, sino que uno extraña es el cambio de cultura, porque uno es como llegar a otro mundo. Uno llega a una parte donde el idioma es diferente, las costumbres, la comida, las religiones, el idioma, bueno, todo, absolutamente todo, hasta la forma de saludar, porque allá no se saluda, digamos, chocando las manos, ¿no? Allá es la venia que ellos hacen y uno no está acostumbrado. Pero todo eso es hasta bonito vivirlo, estar... Allá es mal, de pronto el saludo de mano entre hombres es aceptable, pero a una mujer no es permitido saludarla de mano. Es como una ofensa. ¿Y qué costumbres le impactaron más de las que vieron? Digamos, la comida, porque ellos comen, todo es de comer. En el mercado encuentra uno, le venden por kilos de culebra, por kilos de ranas, ratas, y valía 500 rieles el kilo de culebra. Y así lo que uno quisiera, pues ahí consigue. También una muchacha una vez me invitó a la casa, yo fui y allá me sirvieron unas plantas, pues la verdad no sé ni cómo se llamarían. Y pues uno no está acostumbrado y uno no... Me sirvieron como unas 5
pepitas ahí, pero yo me comí solo una y no quise más porque le da uno... Una muchacha también que era amiga que me visitaba, me llevaba en unas bolsitas unos cucarrones, parecía que eran fritos. Y ella se sentaba al pie mío y ella... eso se sentía la crocancia en los dientes de ella, se los comía. Y yo le decía que más tarde ¿Y nunca comió cucarrones? No, cuando ella se iba yo los botaba a la basura. Y que pues a mí me daba pena con ella, pero la verdad no me atrevía a comerlos. Sí. Y dígame, ¿cómo era la interacción familiar entre ellos? Nos dice que tenía una compañera que lo invitó a la casa. Sí, ellos... Pues bueno, entre ellos son muy unidos, las familias de ellos son muy unidos por la religión. ¿Qué religión tienen? Ellos son budistas, el budismo. También hay musulmanes y un porcentaje muy pequeño de católicos. Hay más católicos en Vietnam que en Camboya y lo mismo que en Tailandia, ya son bastante budistas y musulmanes también en Camboya, en Tailandia. Y costumbres, pues, un policía que iba de Ghana embarazó a una muchacha y ellos son como racistas en su forma de ser, porque cuando el niño nació lo mataron. Entonces ellos son muy racistas, sí. Disculpa, papá, ¿y cómo fue ese cambio de cultura al ver como esa cantidad de religiones? En cambio, acá en Colombia no estamos acostumbrados a esa diferencia, a esa diversidad de religiones. ¿Cómo fue ese cambio? No, pues uno debe, yo en sí no he sido muy religioso, o sea, sí voy de vez en cuando a misa, pero no es que sea así como fanático pero entonces uno lo que entiende es que debe respetar las religiones, la religión que cada uno profese. Porque en Tailandia hubo el caso de un policía, un egipcio, que llegó allá como a golpear los monumentos que ellos tienen y lo encerraron. Sí, el del Buda y todos los monumentos que ellos tienen ahí. Llegó como a patearlos, a golpearlos, y llegaron los policías y lo encerraron. Y eso se formó un problema porque tuvieron que ir las mismas Naciones Unidas a hablar allá para que lo soltaran. O sea, no fue algo que lo supo todo mundo. Digamos, él de pronto lo hacía creyendo que nadie se iba a dar cuenta, pero eso sí se dio cuenta todo el mundo esa vez. Y hubo un llamado de atención para es que habíamos policías de diferentes países. De América solo íbamos policías de aquí de Colombia. Había personal, por ejemplo, de Uruguay, de Argentina y de Estados Unidos, pero eran militares, eran soldados, no eran policías. De policías solo íbamos de aquí de Colombia. De toda América íbamos en representación de la policía desde Norteamérica hasta la Patagonia, mejor dicho. El resto eran militares, sí. Y pues, ¿qué se sintió? O sea, como haber llegado a esas culturas, o sea, como cargando pues nuestra bandera, ¿no? Porque eso es lo que estaba haciendo la policía en ese momento. No, pues bonito, porque uno siente que está representando el país, o sea, que portar uno el uniforme allá es una parte de Colombia, o sea, como representando el país. Bonito, esa parte sí, uno debía ir uniformado para todas partes porque era la representación del país, o sea, una parte de Colombia allá en el sur de Asia. Sí. Okay. Bueno, le queremos dar un gran y caluroso agradecimiento a nuestro compañero Hugo
Y muchas gracias por esta gran historia, esta gran experiencia que nos acaba de compartir. Y espero que sea también un aprendizaje para todos nosotros, que estemos preparados para una experiencia en cohesión con otras culturas. Sí, lo bonito de estudiar los idiomas es que puede darse esas oportunidades de ir uno a conocer otras culturas. Yo nomás con un curso que hice de un año de inglés, con eso hubo para viajar. Y conocer muchos lugares Sí, del claro, mundo. sí. Sí, Mucha experiencia. Sí, conocer que mundo, muchos sí. claro. No siempre para servirles, en lo que Muchas se gracias. pueda, Muchísimas gracias. a sus órdenes. Gracias. Ahí están los 50 dialectos del país, entonces que había una listica ahí en el billete.